Hola criaturas del mundo, espero que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a este análisis de la llamada del lobo. Me presento, yo soy quien da voz a los múltiples personajes de las historias, así que acá me estarán viendo cada vez que haya que hacer algún análisis o algo así. Justo vamos a proceder a ello, pero antes les pido que se suscriban y activen la campanita si les gusta este contenido. Ahora sí, vamos a ello. Creo que esta historia está bien lograda porque los personajes tienen un carácter fácilmente identificable. Por ejemplo, Tina, una chica impulsiva, reactiva, a quien le gustaba establecer una serie de parámetros que las personas a su alrededor debíamos cumplir. Sí, a veces era un poco intensa, pero no podemos negar que fue buena amiga y que también fue importantísima para la trama, porque de no haber sido por su imprudencia, jamás nos hubiéramos enterado de la verdadera naturaleza de Grayson y Callum. Además, el hecho de que ella formara una pareja secundaria con Jake sumó mucho al contexto de la historia, hizo que se viera más evidente ese sentimiento de unión, de pertenencia, de manada, que obviamente está ligado con la lealtad, una virtud que es una constante en los personajes. Claro que cada uno lo manifiesta a diferentes grados, pero bueno, así es. Y también otro elemento que me parece rescatable de esta historia es la visión de los instintos. Creo que en nuestra cotidianidad nos la pasamos diciendo que nos regimos por principios, valores y tal. Y creo que a veces está bien asumir que no siempre es así. En el fondo seguimos siendo pequeños cachorros, por decirlo de alguna forma, porque seguimos guiándonos por esos instintos. Y esa historia te conecta con esa parte, entonces está bien recordarlo de vez en cuando. Ahora, tengo que decir que cuando yo me enteré lo que estaba ocurriendo realmente con Rachel, Callum y yo... Ok, es un poco raro hablar en primera persona, pero supongo que entienden que me refiero a la protagonista de la historia. Ok, digamos que estamos trabajando en equipo y que justo esa es la manera en la que funcionan las parejas alfa en la naturaleza. De hecho, no es la única cosa en la que nos parecemos. Déjenme leerles un fragmento de un artículo que me parece que lo describe a la perfección. Si uno observa a los lobos, no solo con toda su belleza, su flexibilidad y capacidad de adaptación, sino también con su violencia a la hora de defenderse y cazar, es difícil evitar la conclusión de que no existen dos especies más parecidas que los lobos y los humanos, teniendo en cuenta que vivimos en grupos familiares, nos defendemos de los lobos humanos que nos rodean y controlamos a los lobos que llevamos en nuestro interior. Así es que nosotros reconocemos los problemas sociales y coincidimos con la búsqueda de estatus de los lobos reales. Además de que hay pocas especies donde el macho proporciona comida y protección a las crías durante años. Interesante, ¿no? Y creo que justamente ligado a esto, podemos decir que esta idea de macho alfa, la perspectiva vigorosa que nosotros tenemos, no se corresponde a la representación en la naturaleza. Lo voy a decir con las palabras de Rick McCantry, un veterano, no, un guardabosques veterano, así. La principal característica de un lobo macho alfa es una discreta confianza en sí mismo. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que le conviene a su manada, se siente a gusto, da el ejemplo, ejerce un efecto tranquilizador en los demás miembros. En definitiva, el macho alfa no es agresivo porque no necesita hacerlo, ya lo ha demostrado todo. Piensa en dos manadas de lobos o dos tribus humanas. ¿Cuál tiene mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse? ¿El grupo cuyos miembros cooperan y se tratan con menos violencia o el grupo cuyos miembros se atacan y compiten entre sí? Palabras interesantes que deberíamos considerar para nuestro conjunto de valores personales, ¿no? En fin, hay otra cosa que la historia hizo muy bien, hablando de aspectos naturales, que es la ubicación geográfica de las especies. En efecto, los lobos blancos son más comunes en zonas con temperaturas extremosas y por eso mismo sus cuerpos se han adaptado a soportar bajas temperaturas. Recordemos que después de que Callum me rescata cuando ocurre la ventisca, yo le hago notar eso, le digo que es una ventaja esa capacidad de termorregulación. Y qué bueno que en la vida real nosotros también podemos hacer eso,
Somos muy afortunados entonces de ser mamíferos y no reptiles. Pero bueno, justamente Callum también nos mencionó que la manada de Grayson, los lobos como tal, eran más grandes y por eso se sentían en la libertad de hacer cualquier cosa. Pues es verdad. Totalmente, los lobos grises son más grandes que los lobos blancos. Y bueno, aquí también justo por estar en este entorno hostil, lo que sí ocurre es que sus características de caza se ven aumentadas. Y esto lo vimos en los primeros episodios porque Callum fue muy sigiloso mientras nos estaba acechando a Grayson y a mí, que si lo digo de manera aislada suena como acoso. Totalmente. Y de hecho me quedé pensando, ¿es en serio que terminé saliendo con mi acosador? Pero bueno, ya viendo lo que había detrás, para empezar creo que todos somos un poquito stalkers con las personas que nos gustan. Y bueno, en este caso él tenía una preocupación. No creo que sea tranquilizador saber que la persona que te gusta se está relacionando con alguien que pertenece a un grupo que está involucrado en la desaparición de tu hermana. Así que su preocupación estaba más que justificada, pero aún así me dejó vivir el proceso. Y creo que eso fue bueno. Bueno, tal vez para él no tanto, porque dijo que había sido algo doloroso, que el hecho de que el personaje mencionara eso le dio más credibilidad a la historia. Porque muchas veces solo nos quedamos con la perspectiva de un personaje y luego olvidamos el resto. Pero bueno, en este caso, si tuviéramos que ver a nuestro crush con una persona que sabemos que le puede hacer daño, más allá de lo emocional, evidentemente nos daría esa angustia. Así que puntos para la escritora. Pero bueno, ¿quieren saber un dato curioso? Resulta que me parece que encontré de dónde vienen los nombres de nuestros protagonistas. Centrándome en sus transformaciones, particularmente en Grayson, creo que él se transforma en un lobo gris. Y les estoy dejando justo la comparación, con todo el diálogo para que vean que sí es de la historia. Pues sí, ahí está la pista, ¿no? Gray. Ahora, el nombre científico del lobo es Canis lupus, y para formar el código de la especie se utilizan las dos letras de cada palabra, lo que resultaría en Kalu. Y el hecho de que tenga las dos L's debe ser en referencia al título de la historia, Cole. Pero bueno, vayamos al meollo de este asunto. Hablemos de Rachel e Isaac. A ellos no los vemos durante toda la historia. Bueno, a Rachel un rato al final, pero aún así son personajes fundamentales porque en torno a ellos gira el conflicto como tal. ¿Qué creo yo? Que el amor es ciego y la locura siempre lo acompañará. No, pero ya en serio, sí vemos que el amor ciega a muchos personajes. Lo vemos cuando la manada Black Creech hace este ataque impulsivo, lo vemos con Grayson y su madre, Lorraine con Brett y con el recuerdo de su esposo, y obviamente con Rachel e Isaac. Que dicho sea de paso, él me parece el más culpable, porque, pues sí, Rachel era joven, impulsiva, no tenía nada que perder, pero Isaac no. Isaac ya tenía una familia. Creo que incluso pudo haber dejado a Lorraine. Y a ver, no digo que eso no le habría dolido a ella, pero habría sido muy diferente haber una traición directa. Una traición que la destrozó. De hecho, creo que ni siquiera tuvo tiempo como para desahogarse o asimilar lo que pasaba porque todo fue muy rápido. Literal, los encontró, llevó a Rachel con su madre, las cosas se intensificaron y desembocó en esta batalla que terminó con la vida de Isaac. Qué complejo, creo que incluso yo me habría sentido culpable, hubiera pensado que si me hubiese comportado de una forma diferente, la persona en cuestión seguiría viva. Pero bueno, a Lorraine le tocó lidiar con su traición, lidiar con su muerte y además tener que mantener en su casa a la persona que le recordaba lo que había pasado. Evidentemente por eso sacó todas sus frustraciones contra ella, y no solo eso, sino que también sembró una semilla de rencor en su manada, al mismo tiempo que les ocultaba la verdad. Cosas que, bueno, si yo hubiera estado en la posición de Grayson, habría considerado destituirla de su cargo, al menos durante el tiempo que vivía su duelo, porque
son actitudes que no me parecen propias de un líder. Y hablando de Grayson, ay, Grayson, ¿cómo me hiciste enojar? En serio. Mira, yo sé que solo estaba siguiendo tus instintos y que justo un instinto muy humano es el egoísmo. De hecho, si algo me queda claro es que todos somos egoístas, solo que unos lo son más que otros. Y bueno, sí, sé que no es fácil empatizar con una situación en la que no has estado, así que está bien. Me retracto, no creo que seas un psicópata. Siento que más bien Grayson intentaba evitar el dolor. Y es obvio, creo que nadie quiere sentirlo, pero a veces hay que aceptar que, bueno, tenemos que enfrentarlo, no podemos evadirlo. Y justo es de aquí de donde parte mi admiración hacia Callum, porque no creo que sea agradable saber que tu hermana está desaparecida, tener que estar detrás de las personas que son tu única pista y no obtener respuestas. Y bueno, estarte torturando mentalmente con pensamientos, justo porque es difícil, es de valientes plantarle cara al dolor. Así que creo que más allá de lo que yo sintiera por Callum o de que quisiera hacerle un favor, creo que me comprometí con la situación de Rachel porque perfectamente podría haber estado en su lugar. Y creo que eso es algo que Grayson no vio tan claramente. Es como si él hubiese querido meterme en una burbuja perfecta para evitar que algo me ocurriera. Lo cual, ok, sí puedes ver una intención bonita de fondo, pero también es poco realista y también es autoimponerse una responsabilidad porque si algo me pasara, él se sentiría frustrado y sentiría que ha fallado. Sentiría mucha frustración que seguramente iría a desahogar en contra de alguien, siguiendo el mismo patrón que Lorraine. Y de hecho sí ocurre, porque recordemos que cuando ocurre el accidente, de repente Grayson arremete contra Callum sin siquiera detenerse, sin pensar, o sea, guiado por sus sospechas. Y él estaba tan paranoico que pensaba que me había secuestrado, o sea, no, pues sí, tan secuestrada estuve que desarrollé síndrome de Estocolmo. No, pero ya en serio, creo que algo que pasa con la venganza es que cambiamos el enfoque hacia, o sea, de la persona amada hacia las personas sospechosas. Y en mi opinión, creo que es algo deshonroso, sobre todo si presumimos un cariño sincero por la persona afectada. Esto lo vemos reflejado en Callum, porque él, justo, solo se centra en su hermana. Y, de hecho, en esa discusión que tuvimos en el capítulo 10, él dice que todo acabaría si tan solo le dijeran dónde está Rachel. Pero bueno, regresando con Grayson, creo que sus promesas me suenan como... Bueno, creo que las podría explicar con la siguiente analogía. Es como si él quisiera llevarme a una cueva y estar él custodiando siempre la entrada, lo cual es un gran sacrificio y aparte, bueno, aunque él estaba dispuesto a hacerlo de por vida, creo que al final habría terminado por morir en el intento porque hay muchas variables que simplemente no podemos controlar y creo que a veces damos las cosas por sentado porque nos vemos a nosotros mismos trabajando por eso, pero tal y como ocurrió con Grayson, a veces hay que admitir que no siempre podemos con toda esa carga y a veces conviene soltar algo para continuar. Creo que tanto Lorraine como su hijo estaban recelosos porque no querían que nadie rompiera esa realidad perfecta que tanto se habían esforzado en mantener. Pero bueno, tenemos que aplaudir que al final Grayson hizo las cosas bien y terminó ayudando a que Rachel se reuniera con su familia. Lo que sí es que, visto lo visto, no creo que estuviese preparado para comprometerse con alguien de por vida. Por otro lado, creo que podría decir que al principio estar del lado de Callum no era la apuesta más segura, porque ok, sí, me dio mucha información, pero es como si me hubiera aventado al campo de batalla sin protección, a diferencia de lo que hacía Grayson con sus verdades a medias que pretendían protegerme. Pero bueno, al final resultó mejor,
Porque cuando una persona deposita su confianza en ti, te hace sentir capaz de hacer maravillas. Dicho con esta visión romántica, él me enseñó a abrazar el dolor. Y por eso se robó mi corazón. Pero bueno, con esto llegamos al final de este análisis. Lamento que no estén viendo mi cara, pero no sé qué pasó con los últimos segundos de grabación. Y como ya era el final, decidí que la despedida se iba a quedar así. Entonces, bueno, solo quería agradecerles por ver este video y acompañarme durante sus 16 episodios. Igual les reitero que me gusta saber cuál es su opinión al respecto, así que estaré al pendiente de sus comentarios. Y ya que están por ahí también pueden dejarme una manita arriba, yo se los agradecería muchísimo. Y sin nada más que decir me despido, cuídense muchísimo y nos escucharemos en la siguiente historia que estoy segura que les encantará.